Good morning, everyone, or good afternoon, or good evening. We have a true worldwide audience today to ¿Qué participate. audiencia más grande tenemos hoy realmente? Es impresionante la cantidad de personas que están interesadas en ver este programa de Frank y Tara. Todavía hay muchas personas que están intentando conectarse, aunque ya tenemos más de 1.200 personas conectadas, más de 1.200 participantes. El primer paso es asegurarnos de que todo el mundo esté en el canal correcto. Si quieres escuchar en español, en italiano o en portugués, por favor, vete al icono de interpretación que normalmente suele estar abajo. Es un icono o 3 puntitos. Ahí verás interpretación y ahí puedes seleccionar el idioma en el que deseas escuchar. Si es inglés, puedes desconectar la interpretación o bien puedes escoger el idioma en el que quieres escuchar. Después tendremos a Fabio y a Silvia para que lo digan en portugués, en español y también Claudia en italiano. Pessoal, sejam bem-vindos. Nesse canal de áudio nós vamos escutar Simplemente están explicando que existe la opción de escuchar en portugués. botão que está escrito interpretação na parte de baixo da tela do Zoom, ou então no botão escrito mais com 3 pontinhos, e ali você escolhe português. Não vai ser possível traduzir as perguntas ao vivo em português, então se você fala inglês você pode perguntar diretamente usando o botão de levantar a mão, ou você pode enviar sua pergunta por escrito em português usando o botão QIA. Muito obrigado. Thank you. Thanks so much, Fabio. Silvia. Bueno, bienvenidos al webinar. Si lo queréis escuchar en español, solo tenéis que pinchar en el icono que aparece abajo que pone interpretación y seleccionar español. Así que disfrutéis. Thanks, Silvia. And Claudia, the one-person Italian translation, and she's also doing this. So here we go. There you are. Ciao a tutti, se siete ancora in questo canale qui si parla inglese, quindi cliccate sull'iconcina del mondo in basso a destra e scegliete l'italiano se volete ascoltare l'italiano. Buon incontro. Thank you, Claudia. It's I don't want to take up too much time. No quiero tomar demasiado tiempo, simplemente quería dar las gracias a las intérpretes y a todo el equipo que están ofreciendo sus habilidades para hacer que esto sea posible en tantos idiomas, así que profundo agradecimiento a todas las personas que habéis formado parte de esto y también por publicitar, por dar a conocer este evento y que esto se pueda emitir y escuchar en diferentes países. Muchísimas gracias, Tara, por estar con nosotros. Tara, estoy encantado de conocerte. Es la primera vez que me encuentro contigo. Creo que ninguno de los dos necesitáis presentación porque vuestro trabajo en meditación, en psicología y esta unión de ambos campos realmente ha ayudado a tantas personas. Así que muchísimas gracias por estar aquí y por ofrecer tu tiempo, Tara, y tus habilidades. Creo que ya todo el mundo sabe que este programa se ofrece gracias a las donaciones, así que si no has donado todavía, no lo dudes, por favor, pon en práctica tu generosidad para apoyar a todos estos maestros y hacer que todo esto pueda tener lugar. Sin más, Frank, Tara, tenéis la palabra. Muchísimas gracias, Noah. Gracias a estas personas tan fantásticas que están aquí en un segundo plano haciendo que esto tenga lugar. Vamos a comenzar con una pequeña práctica simplemente para asentar nuestro cuerpo, nuestra respiración. Encuentra una posición que te sea confortable y que puedas estar alerta. Feeling the breath deep in the body. Sintiendo la respiración profundamente en el cuerpo. And I'd like to suggest that you fling open all the doors and windows of the senses, the doors of Me gustaría sugerirte que abras plenamente las puertas de la percepción, de oír, de ver, de probar, de tocar, de oler, de la mente. And maybe here at the beginning, just to bring your attention. Y quizá en un principio, quizá llevando la atención a tu experiencia del oír. You can hear the sound of my voice. Puedes escuchar el sonido de mi voz.
quizá otros sonidos en la habitación en la que te encuentras o fuera del edificio en el que estás. It takes little effort. Requiere muy poco esfuerzo. Just drawing your attention so you can Simplemente llevar tu atención a la experiencia de oír. And you may notice as you Y listen quizá percibas, mientras escuchas, que te vuelves consciente también del silencio. how big is this silence? Qué grande es el silencio. ¿Tiene algún límite? ¿Alguna frontera? And you might notice that the sounds Quizá come and go. percibas que los sonidos vienen y van en este silencio. Y el silencio en sí mismo no está perturbado. And in a similar way, Y de una forma similar, los otros sentidos también se pueden experimentar en el silencio, en la espaciosidad del silencio. all arising, changing, passing away. Todo surgiendo, cambiando, desapareciendo. But the background of the silence undisturbed. Pero el trasfondo del silencio está sin alterar. So let's rest here for a moment Descansamos aquí por un momento. and relax. Relajémonos. Relaxation is not the goal of meditation, but La relajación no es el objetivo de la meditación, pero very supportive of mindfulness. ayuda mucho a la atención plena el tener un cuerpo relajado y un corazón y una mente relajados. So let's relax. Relajémonos. Estemos abiertos. Relajar, abrir, permitir. Well, I'm very happy to be here with my friend Tara. Estoy muy contento de estar aquí con mi amiga Tara. Qué bueno es compartir este día contigo. Y quizá, Tara, ¿podrías comenzar y ver a dónde nos lleva todo esto? Un placer. De igual forma, es una alegría estar enseñando
conjuntamente con Frank, que es tan querido para mi corazón. Estaba viendo la imagen de los dos de la última vez que enseñamos juntos en Washington, D.C. Fue maravilloso. Y de hecho, estoy muy agradecida a todas las personas que estáis aquí. No puedo veros, pero me imagino que estáis aquí. Me hubiera encantado poder veros, pero os puedo sentir en lo máximo posible. Así que muchas gracias. Muchas gracias por venir de todas partes del mundo. Y me parece tan importante reunirnos de esta forma para explorar la presencia, para explorar este silencio y este espacio que nos puede sostener y que puede sostener en el corazón todo lo que está pasando en este momento en el mundo, en estos tiempos. Así que cuando echaba un vistazo a los titulares del día de hoy y ves la violencia, la situación de los refugiados, las olas de la pandemia, todo el sufrimiento. Hace un par de años una amiga mía decía que era como estar en un avión y estar navegando una tormenta tras otra y que no es suficiente, todavía no se puede aterrizar, no es lo suficientemente seguro y uno se siente así. No somos capaces de llegar, no somos capaces de aterrizar en nuestra vida real, no somos capaces de entrar en contacto, de tener un poco de intimidad, siempre estamos reaccionando de manera emocional y cuando sentimos una emoción tan fuerte, quizá podemos percibir esta tendencia habitual de esperar tensos a ver qué es lo que viene después. Estaba pensando en un momento cuando una madre le envía un mensaje de texto a su hijo y le dice: empieza a preocuparte, ya te contaré lo que viene después. Y esto es un poco lo que está pasando, quizá, ¿no? Es que lo que está pasando ahora mismo es un poco así, es esta situación en la que estamos viviendo. Siempre hay factores estresantes, no sabemos lo que va a venir después, las decisiones siguen cambiando y hay creatividad y hay belleza, pero también hay muchos desafíos, dificultades y pérdidas. Y las pérdidas han sido muy, muy elevadas en estos últimos años. Tantas personas han pasado por esto, así que para mí la indagación más profunda es cómo en medio de todo esto podemos encontrar refugio, ese espacio, esa presencia que es la base de la bondad amorosa, que es nuestra casa. ¿Cómo podemos encontrarlo para que las pérdidas, para que los cambios y los miedos y la ira y cualquier cosa que pueda surgir pueda ser sostenido con una amabilidad real, con compasión, con sabiduría? Y quiero destacar una de las corrientes difíciles principales que muchos están afrontando ahora y que necesita espacio. Probablemente os hayáis dado cuenta de que cuanto más estrés, más reactivos nos volvemos y más ansiosos y más enfadados. Y con esto, al final, esto lo llevamos hacia nosotros mismos. Es que no solamente es que estemos ansiosos o enfadados, es que no nos gustamos a nosotros mismos. No nos gusta cómo actuamos, no nos gusta cómo nos sentimos ni lo que sentimos. Y esto es un condicionamiento muy profundo. Yo he visto cómo durante la pandemia, con tanta incertidumbre, tanto miedo, tanta soledad, estos sentimientos tan profundos como de fracaso personal, si pudiera veros ahora mismo, yo os diría que levantarais la mano a todas las personas que estáis de acuerdo conmigo en este sentido, que habéis sentido esta sensación de no estoy llegando, no estoy cumpliendo mi papel como padre o no lo estoy haciendo bien en las relaciones, no estoy contribuyendo. Yo esto lo llamo es como un trance, el estar en trance de sentir que no merecemos, que no somos lo suficiente, que no valemos la pena. La primera vez que escribí acerca de esto, en mi libro de aceptación radical, me acuerdo estar enseñando en una universidad budista en Naropa y estaba dando un taller sobre aceptación radical. Había un póster inmenso de mí, del taller, y la frase que había debajo de mi foto era una frase que ponía: hay algo que está mal conmigo, algo va mal conmigo.
Y es que esta es una creencia muy profunda. Hay algo en mí que no funciona. Hay algo en mí que no va bien. Así que vamos a hablar de las formas en las que esto se forma. Y vamos a hablar de esa presencia profunda y de entrar en esta sensación del ser. Vemos esta diferencia, este hueco que hay entre los dos conceptos. Y yo veo que realmente la enfermedad real es la enfermedad en la que no encontramos nuestro hogar. Cuando se nos ha secuestrado, cuando estamos así secuestrados, cuando estamos en esa reactividad o en ese trance, es cuando necesitamos acceder a la presencia. Y ahí es lo más difícil. Ahí es cuando nos olvidamos de cómo volver. Por eso lo que me gustaría hacer es explorar un poco un camino de vuelta, un camino de mindfulness y compasión, que de alguna manera se resume en este acrónimo RAIN, R-A-I-N. Aunque no hables inglés, estas letras R-A-I-N son fáciles de recordar. En inglés, este acrónimo de RAIN es la R de reconocer, ver lo que está pasando, la A de allow en inglés de permitir que esto esté así. Esto pertenece, igual que cualquier ola en el océano, pertenece al océano. La I significa investigar, es decir, profundizar en la investigación, sentir, ver cómo esto se expresa en el cuerpo, sentirlo de verdad. Y ese es el contacto íntimo que obtenemos cuando investigamos. Y luego la N es nutrir, que es esta tendencia natural de autocompasión, de poder sostenernos, de poder sostener todo esto. Y cuando vamos pasando por estos pasos, reconocer, permitir, investigar y nutrir, esto nos abre y nos lleva de vuelta a esa presencia que no tiene forma, que es nuestra casa. Voy a ir pasando por estos dos pasos. Cuando haya una reactividad, hacemos una pausa. ¿Os acordáis de esta línea, de este dicho, de que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio? Y en ese espacio, ahí está tu poder y tu libertad. Así que hacemos una pausa, creamos un poco de espacio y luego reconocemos qué es lo que está pasando aquí. Os cuento una experiencia que se ha quedado dentro de mí para siempre. Esto ocurrió en un retiro hace muchos años. Había un hombre que estaba participando y él tenía Alzheimer. También era psicólogo y había sido psicólogo y meditador durante más de 15 años. Cuando me reuní con él, su actitud, su espíritu era muy espacioso, muy elevado, y le pregunté cómo era para él. Y él me describió, cuando comenzó su Alzheimer, decía que él estaba guiando un taller, tenía unas 100 personas en el taller, y antes de comenzar se quedó totalmente en blanco, simplemente se quedó totalmente en blanco. No sabía por qué estaba ahí, no sabía qué hacía toda esta gente allí, y esto es lo que hizo. Hizo una pausa. Unió sus palmas de las manos y comenzó a ponerle nombre a aquello de lo que era consciente, confuso, y se postraba, asustado, y hacía un saludo. Latido cardíaco acelerado, y se postraba de nuevo ante las manos. Vergüenza. Respirando, y volvía como a hacer este saludo. Y esto fue así durante un tiempo, y al final fue capaz de decir relajar. Y cuando habló, dijo: lo siento muchísimo, pero como podéis imaginar, bueno, muchos tenían lágrimas en los ojos. Y una persona se levantó y dijo: nadie nos ha enseñado las enseñanzas del Dharma como usted ha hecho. ¿Y qué es lo que hizo? Lo primero que hizo fue hacer una pausa, y luego simplemente comenzó a reconocer y a nombrar lo que estaba experimentando. Qué poderoso es darle nombre a la experiencia, aunque sea en alto o bien con un susurro. Y luego lo permitió, lo aceptó, lo aceptó. Es como decir sí al momento. No es decir amo esto o quiero que esto siga así, sino simplemente esta es la realidad. Permitir la realidad, aceptar la realidad.
darle nombre, y cuando decimos sí o nos postramos, lo respetamos, cuando permitimos, cuando aceptamos lo que está pasando, no estamos diciendo sí a algo externo. Si hay alguien que esté actuando de una manera abusiva o insultante, no estamos diciendo sí, ni tampoco a los contenidos de los pensamientos. A lo que decimos sí es a la experiencia sentida del momento. Y a eso se refiere la A en aceptar del acrónimo RAIN. Y cuando hay una reacción emocional muy fuerte, muy potente, esa conciencia con atención se puede desestabilizar mucho. Por eso tenemos que investigar y tenemos que nutrir las dos últimas letras de RAIN. Y puedo decir que durante la pandemia recibí muchos correos hablando acerca de lo que funcionaba y de lo que no funcionaba. Muchas personas dijeron, RAIN me ha salvado la vida en medio de este miedo de lo que pudiera pasar con mis padres, o de las pérdidas, o de tener a los niños en casa sin ir al colegio. Y yo, bueno, RAIN es muy poderoso. Hace poco me pidieron que compartiera estas prácticas de self-compasión, de autocompasión y de RAIN con refugiados y con personas de Ucrania, y realmente fue increíble. Os voy a compartir una historia de antes de la pandemia que me motivó a funcionar con este acrónimo RAIN. Está en el libro que se llama Radical Compassion. Mi madre vino a vivir con nosotros cuando tenía 81 o 82 años y necesitaba mucha ayuda. Y yo estaba en una etapa de mi vida muy complicada, muy ocupada, y estaba como oscilando entre me siento culpable porque no puedo ocuparme de ella, nunca estoy con ella, estaba ansiosa por no poder estar lo suficiente con mis estudiantes, y en un momento determinado tan claro me di cuenta de que tenía que hacer RAIN. Ella estaba viniendo a mi despacho, me estaba mostrando un artículo de New York Times, y yo es que ni la miraba, estaba en mi ordenador y ni siquiera le prestaba atención. Estaba de hecho escribiendo un artículo sobre bondad amorosa y yo pensaba, yo no sé cuánto tiempo va a estar aquí, así que hice RAIN. La R de RAIN fue reconocer mi ansiedad en el sistema, y la A de aceptar fue, vale, bien, pues vamos a permitir que esto esté aquí, esto es natural, esto pertenece a este momento. La I de investigar, yo dije, pero vamos a ver, ¿qué es lo que yo me creo? ¿Qué es lo que creo? Pues yo me creo que estoy fracasando, que estoy fallando a todo el mundo, que fallo a mi madre, que fallo a los estudiantes. Y profundicé más en la investigación, y entonces ahí sentí como el corazón encogido y mi pecho encogido, y hice lo que suelo hacer con nutrir, la N de nutrir. Puse la mano en el corazón, y si quieres hacerlo ahora por un momento, aunque sea un gesto de amabilidad, esto empieza como a suavizar la armadura. Puse la mano en el corazón y me mandé un mensaje interno para mí, y me dije a mí misma, confía, confía en mi bondad, confía en la pureza de mi corazón, confía. Y a través de estos 4 pasos hubo como una expansión. Ya no me vi tan atrapada en mi identidad de la hija que se sentía culpable por no hacer lo suficiente por su madre, o la profesora que no iba a llegar. Simplemente descansé en ese espacio más tierno, más abierto. Y cuando estaba con ella después, en los días posteriores, pues bueno, me di cuenta de que pasaba más tiempo con ella, tomábamos una ensalada juntas, caminábamos juntas, iba a su lado caminando por el río. Y cuando murió, que fue 3 o 4 años más tarde, yo sentí un duelo tremendo, todavía lo puedo sentir ahora mismo, pero no había arrepentimiento, no había remordimiento, porque RAIN salvó esos momentos con mi madre. Y es así, necesitamos un camino para volver a casa, necesitamos una vía para volver a casa, necesitamos una forma sencilla de sentir lo que estamos sintiendo de manera honesta y con valentía, todo esto regado con amabilidad, y la amabilidad es muy importante. Es la medicina más potente, que es este compromiso antiguo de nunca abandonarte, de describir, de encontrar la plenitud en tu casa, de ser tu madre amorosa para ti mismo, de coger todos esos pedazos rotos y coger
esa luz y esa luz del amor que ilumine todos tus pedazos rotos. So often we forget to Y pause. con tanta frecuencia nos olvidamos de hacer una pausa y nos olvidamos de llevar esa atención y ese cuidado hacia adentro. Y aquí el regalo es cuando llegamos a casa, a la plenitud de lo que somos, a ese ser, a ese silencio y a esa quietud y a esa ternura, a ese despertar del corazón y de la mente, entonces realmente de manera natural ampliamos esta sensación de pertenecer a todo el mundo. El problema es cuando nos olvidamos de que pertenecemos. El regalo de todo esto es que sentimos que pertenecemos y podemos expandir esto a los demás. Quizá una historia más que lleva conmigo desde hace años, que quiero compartir. Hubo un coronel del ejército que le obligaron a hacer un curso sobre gestión de la ira porque tenía bastante mal carácter. Y una tarde fue al supermercado, llenó su carrito, tenía mucha prisa para volver a casa, estaba en la cola y la mujer que tenía delante, en la cola, solamente tenía dos. Era la mujer que estaba detrás y entonces esa mujer solamente tenía dos cosas. La mujer se coló directamente y se acercó para comprar sus dos artículos que tenía y este hombre empezó a enfadarse muchísimo. Y de repente recordó y dijo, un momento, atención plena, pausa. Y comenzó este proceso de simplemente sentir que estaba bien, que esto es lo que está ocurriendo, estoy enfadado, me enfado, lo siento en el cuerpo, empezó a sentirlo en el cuerpo, continuó sintiendo esto hasta que llegó a sentir el miedo de que no iba a hacer las cosas bien, miedo de que todo se iba a estropear y le llevó amabilidad a esa sensación, a ese sentimiento. Ok, está bien, no pasa nada, se sintió más expandido y al final esta mujer ya se había ido y al final ella le dijo a la cajera, esa niña era un encanto y la cajera le dijo, me alegro mucho que me lo diga. Esa niña es mi hija y mi madre me la trae 2 veces al día porque mi marido murió en Afganistán y es nuestros momentos de vernos. Y es que no todo el mundo quizá está sufriendo de esta forma, pero la vida es dura y todo el mundo vive con incertidumbre y con miedo, con pérdidas de cuerpos, de mente o con la sensación de fracaso, con la pérdida de otros seres. ¿Sabéis ese dicho anónimo que dice, sé amable porque aquellos con los que te encuentras están luchando una batalla en su interior, no sabes por lo que están pasando? Ojalá podamos estar en este mundo y hacer una pausa como para poder estar en contacto con los demás y hacernos esta pregunta internamente, ¿dónde duele? ¿Dónde duele? Mientras nuestro mundo sigue en crisis, esta es la posibilidad y la esperanza y quizá lo único que nos va a sanar es la conciencia. Cuanto más humanos cultiven este camino hacia este corazón abierto y tierno, más podrá haber amor en acción, amor en acción. Y esta es la verdadera medicina. Y como dicen, no te asustes por las cosas que están rotas en este mundo. Todo se rompe, pero todo se puede arreglar. Pero no con el tiempo, como dicen, sino con intención. Así que vamos allá. Amemos intencionalmente, deliberadamente, incondicionalmente, porque este mundo roto espera en la oscuridad para esa luz que eres tú. Gracias, amigos. Gracias, amigas. Gracias por escuchar. Gracias por vuestra atención. Y a Frank y a mí nos encantaría oír cualquier pregunta que podáis tener.
Sorry, and it needn't even be a Sí. question. It might just be something that Y no tiene por qué ser una pregunta, quizá puedes hablar y puedes explicar lo que hay en tu cuerpo, lo que tienes ahora mismo en la mente, en el cuerpo, puedes escribir en el chat y nuestro equipo nos hará llegar tus preguntas. Sí, somos muchas personas y lo único que os vamos a pedir es que si tenéis una pregunta en inglés, hazlo directamente, levanta la mano. Y si tienes la pregunta en español, en portugués, por favor, escríbelo en el chat. Si tienes una pregunta, en preguntas y respuestas, perdonad. Si vas a escribir en portugués o en español, escribe tu pregunta en preguntas y respuestas y Fabio y Silvia van a ir recibiendo estas preguntas y las harán directamente. Y si tienes una pregunta en inglés, hazlo directamente, levanta la mano y te daremos voz. Okay, now it's open. Pues ahora está todo abierto. In English, and Fabio and Sylvia, let me know if we've got any in Spanish and Portuguese. Podéis hacerlo en español, en las preguntas y respuestas, o en inglés directamente, levantando la mano. No vamos a poder veros, pero podremos oíros, ¿de acuerdo? Así que si queréis preguntar en inglés, podéis levantar la mano, o si queréis preguntar en español, escribidlo en el chat. Hola, buenos días. Sí, hola. Yes, we can hear you. Muchas gracias por aceptar mi pregunta. Estoy en el proceso de cuidar a mi madre, que está muriendo lentamente, está en proceso de morir. Y muchas veces me veo tan sobrepasada en los momentos. Y luego se van como olas. Yo hago lo que puedo con los recursos que personas como vosotros tan generosamente nos habéis ofrecido. Pero me pregunto si tenéis algún consejo cuando realmente la cosa es tan sobrecogedora y sobrepasa tanto. ¿Cómo navegar? oh boy. It's hard, isn't it? It's so Es duro, ¿eh? Es que es muy duro, es muy duro. And sometimes, we Y a veces tenemos que reconocer lo difícil que es para nosotros, incluso alejarnos, irnos a otra habitación con nosotros mismos o pedir ayuda. Estas son cosas prácticas que podemos hacer, por supuesto. what Tara was speaking about earlier, Pero de lo que hablaba Tara antes, de este hombre con Alzheimer, nombrar la experiencia, eso puede ser verdaderamente potente para que lo hagas. Esto es duro. Yo no lo he pedido, yo no pensaba que esto iba a ser así. Tengo miedo, estoy muy asustada. Darle nombre a tu experiencia y eso puede ser muy, muy útil, por supuesto. then there's one more thing I want Y luego hay una cosa más que me gustaría decir. when you go out of the room and come back, Cuando te vayas de la habitación y vuelvas, one calm person in the room can make all the difference. una persona en la sala puede generar una inmensa diferencia. Una persona en calma. Cuando muevas a tu madre, cuando le hagas la cama, cuando utilices tus piernas, tus brazos para moverla, puedes hacer también, puedes utilizar la calma de tu mente y puedes abrir tu corazón quizá de la forma que también le inspire a ella para abrir el suyo. Y lo puedes hacer. Eso te va a ayudar a soltar. Puedes confiar en tu buen corazón. So, thank you, Nessa, for the question. Frank, Gracias, Nessa, por la pregunta y a Frank por la respuesta, porque esto es tan importante para tantos de nosotros, tiene tanto sentido. Yo tengo una pregunta para ti y es, feel like if you could remember or be reminded in ¿qué es those aquello que piensas que, qué parte más sabia, más amorosa de ti quizá, qué te susurraría al oído? ¿Qué es lo que puedes recordar de esos momentos que estás tan sobrepasada? ¿Qué puedes recordar? Can you still hear me? Am I? Mhm. Oh, Yeah. oh, okay. Yeah, okay. I guess there's probably two Me things. imagino que son dos cosas probablemente, dos cosas que me vienen directamente a mi corazón y a mi mente. Una de ellas es que Like this is all okay. This is all todo normal. está bien, que esto es normal, This is how it is. You know, just que es kind of así y que es lo que es. that. You know, just like Y lo respiro y digo, bueno, esto está bien, esto es lo que hay. And the other is
Y luego la otra cosa, Sorry, was your question what would I say to myself? Or what do you, yeah, la pregunta es, ¿qué me digo yo a mí misma? Sí, ¿qué te gustaría poder recordar? The light and the love that Quizá shines out of my mother. la luz y el amor que sale, que brilla, que mi madre emite, porque son momentos increíbles donde And then I realized that she's donde me doy cuenta de que ella está bien, que ella está siendo sostenida, que, her process, but she de que este es su proceso, pero que ella está siendo sostenida, que yo no tengo que sostenerla todo el tiempo. or I'm part of that holding too, you O know? que a lo mejor yo también soy parte de esto y la estoy sosteniendo, y que la vida es sostener y que la vida nos sostiene a todos. first I just want to bow because Bueno, that's a beautiful. esto permíteme que reconozca y que honre lo que estás diciendo porque es un compartir y una enseñanza preciosa para todos nosotros. Y quizá en esos momentos de verte sobrepasada puedes más, no sé, yo pongo muchas veces la mano en el corazón y escucho esa voz, ese recordatorio. Esto pertenece, esto es normal aquí, esto es la forma en la que el cuerpo y la mente humana funcionan así, esto está bien, esto es parte de la naturaleza y recordar que ahí hay una luz y un amor que viene de tu madre, que sostiene a tu madre, que también sale de ti y que siempre está ahí. Incluso cuando pensamos que hemos perdido el contacto y confiar en eso, esa es tu sabiduría. Así que Turn to that. That's apela a eso, a esos momentos, ese es tu refugio. Thank you. Yeah, that I can feel. Gracias. Sí, puedo sentir la calma en eso. Yeah, appreciate that. Thank you. Lo valoro mucho, gracias. Yeah, thank We you have both. Thanks, Vanessa. We have a question from a Spanish speaker. Sylvia, do you want to come on and ask? Hay una pregunta de una persona en español, de Mónica. Mónica, ¿cómo podemos perdonarnos a nosotros mismos? Oh my, well, one, I have to say that I think Tengo que decir que creo que el perdón es una práctica muy valiente y yo ha estado en mi vida siempre. Yo sospecho un poco de ese perdón que llega tan rápido. Para mí el perdón es esa disposición a sacudir y a agitar toda esa parte de mí que no me gusta y que no quiero ver y verlo con caridad, verlo con cuidado y reconocerlo con humanidad y reconocer mi ignorancia. Así que yo creo que lo primero que hago es, primero reconozco que va a ser o que puede ser un proceso muy largo y muy lento, pero que es un proceso muy amable, muy amoroso y muy valiente. Voy a dejarlo aquí a ver qué quiere decir Tara. Frank, what you just said about Frank, lo que has dicho acerca de que es un proceso largo, sí, es tan verdad, es tan verdad. Creo que esos perdones prematuros a los demás y a nosotros mismos, quizá aquí el camino es a través de la vulnerabilidad de estar en contacto con el dolor de lo que hay dentro de nosotros. A mí lo que me ayuda es sentir el dolor de eso y debajo de eso sentir lo que ha impulsado eso. Y a veces hay una metáfora que a mí me parece muy útil y muy provocadora. Es como cuando ves a un perro y le vas a acariciar y de repente el perro se te salta con los colmillos y te gruñe y pasas de ser amigable con el perro y al perro te empiezas a enfadar con el perro y de repente te das cuenta que el perro está con una herida en la pata y está atascado y ahí te das cuenta que eso pasa también dentro de nosotros cuando pasamos por ese portal de sentir las partes dolorosas de nosotros mismos, esta parte condicionada de aversión, de agresión y de todas esas cosas que no nos gustan. Y debajo de eso vemos que nuestra pata está atrapada también en alguna trampa
y que ahí hay un dolor real y hay daño real. Y le prestamos atención a eso. Y cuando le prestamos atención a eso, el perdón surge de manera natural. Espero que esto sea útil para ti. So we take another. Otra pregunta. Sharon Dimmick. You're permitted to talk. You have to unmute yourself, I think. Sharon. I didn't ask a question. I can't imagine why my name appeared. Yo no he preguntado nada, no sé por qué ha aparecido mi nombre ahí. Ah, pues porque has levantado la mano, Sharon. Perdón. Sharon. Bueno, está muy bien oír tu voz, Sharon. Patricia O'Brien. I hadn't raised my hand either that I know of. Yo tampoco he levantado mi mano, que supiera, pero bueno. Aquí estoy envuelta en mantas porque no me siento bien y soy mayor y estoy pensando en estos problemas, dificultades de cuando uno envejece, cuando pierdes autonomía y cómo seguir en el juego, que es lo que yo quiero. Así que quizá esa es mi pregunta, entonces. Tara, why don't you take a shot at this? Tara, ¿quieres contestar? Patricia, no oigo una pregunta, sino más bien oigo una aspiración del corazón de seguir ahí, activa en tu vida y con la verdad de lo que está ocurriendo y preguntándote qué es lo que podría ser un obstáculo, ¿no? Quizá esa creación, esa creencia o esa sensación de que vayas a rendirte, de que no vayas a estar ahí. ¿Es eso? Bueno. Am I speaking? I don't know. ¿Estoy hablando? Sí. Sí, ¿me podéis oír? Sí. Poetry has been my kind of go-to avocation. En parte, I keep calling my last book. Yo estoy escribiendo un libro de poesía y estaba pensando, bueno, ¿por qué te hablas así si estás haciendo todo lo que es importante para ti? Sí, bueno, lo estoy haciendo, pero... It's interesting. And it's a es challenge. Interesante y es una dificultad el seguir adelante con el trabajo y bueno, todo se complica. So what I'm hearing is that there's Lo que estoy oyendo entonces es que hay como una duda sobre ti misma, no dudas de ti, de que lo que tú haces vale la pena o merece la pena, de que merece la pena seguir adelante. ¿Es así? Sí, es eso. Y sí. Y no tanto porque sea mi trabajo, sino ¿qué tiene valor en general? ¿Qué es lo que tiene valor? Este tipo de preguntas, ¿qué sentido tiene todo esto? Y creo que esta edad avanzada que tengo me está haciendo plantearme todas estas preguntas. Creo que esa es una pregunta que cuanto mejor, cuanto antes nos la planteemos, más despiertos estaremos. Es una de esas preguntas que tienen que ver con la sabiduría de la impermanencia, ¿no? Y como tú has dicho, lo más importante al final es recordar lo más importante. Y es que si sigues preguntando, bueno, ¿y qué es lo que de verdad importa? ¿Qué es lo que de verdad importa? Si nos quedaran solamente 1 o 2 minutos de vida, ¿qué es lo que de verdad importa? ¿Cuál sería la cualidad de la conciencia del corazón, del ser que más importaría? Hacerte esta pregunta creo que realmente le puede dar forma a cualquier actividad que hagas y yo realmente te honro muchísimo por estar en esa indagación. Muchas gracias. Thanks, Patricia. Do we have time for one more, Tara, before we go? Yeah, I mean, we had talked about. Quizá tenemos un poco más de tiempo. Bueno, lo que podemos hacer es hablar un poco más y luego volver a las preguntas. Quizá sería interesante, ¿no?
porque nos encanta escuchar a las personas que están hablando. Bueno, despertar en medio de la vida, del amor, de la muerte y del duelo. Wow. Ahora que vamos a hablar de todo esto, creo que sería interesante hablar de las dos dimensiones del ser. Por una parte está la acción del ser, como por ejemplo la acción del estar con alguien que queremos, o estar con alguien que está muriendo, o estar llevando una ambulancia. Y luego está el ser o el estar que se refiere a eso que lo incluye todo, esa fuente de toda manifestación, el terreno del ser, que es realmente nuestra identidad, algo que nos recuerda la presencia. Y para mí, en cualquier caso, esta dimensión del ser no es una forma de llamarlo o una manera de hablarlo, sino que es como la unidad inseparable de toda la realidad. Y conocer la realidad en medio de toda esta vida, con todas estas bellezas, con toda su belleza y todo su horror, si yo tengo que conocerla, quiero ser lo más real posible. Quiero que sea lo más real posible. Y esa es la esperanza que tengo para todos nosotros hoy, que podamos ser reales juntos. Y para mí ser real implica tener una cierta medida de amor hacia uno mismo. Algún tipo de amor hacia lo que somos en esencia, para poder movernos juntos hacia aquello que es verdad, para poder sentir aquello que es real en nosotras. Y yo creo que ese deseo, ese valor, esa apreciación por nuestra esencia, esto es central para nuestra práctica espiritual. Esto es esencial para despertar en medio de todo esto. Sin amor, entonces es que estamos haciendo una práctica por todas las razones equivocadas. Así que para mí este amor no es un amor egoísta. Y este amor es bueno para nosotros. Y no es porque vayamos a alcanzar una iluminación especial o porque ser real significa permitir. Y muchas veces significa permitir que las experiencias dolorosas nos sirvan, no sean útiles. Y necesitamos que el amor se muestre para poder pasar por todos los problemas y toda la disciplina. Y no puedes ser real si estás mostrándote como algo que tú no eres. ¿Cuántas veces he escogido yo la comodidad por encima de la verdad? ¿Cuántas veces me he encontrado yo a mí mismo viviendo en la idea de lo que soy, de lo que creo que soy, en lugar de estar en la experiencia real de lo que es mi vida? ¿Tantas veces? Despertar en medio de todo esto a veces me resulta imposible. Y yo sé que no lo puedo hacer solo. Ninguno de nosotros puede. Necesitamos apoyo. Y el apoyo que necesitamos viene de ser. Viene de la misma realidad. No es algo externo, sino más bien lo que somos en esencia, fundamentalmente. ¿Cómo despertamos en medio de todo esto? Yo no lo sé, sin duda. Pero me parece que parte de esto tiene que ver con que nos interese ser reales. Estar interesados en tener la máxima claridad posible en cuanto a lo que está pasando tal y como está pasando. Y sabiendo y conociéndolo de la manera más íntima posible. Que cuando estoy sintiendo ansiedad o miedo o tristeza, soy consciente de eso y no desde un lugar distante, sino desde lo más cercano y personal. Honestamente, ¿cómo es este miedo? ¿Cómo es este amor? ¿Cómo es esta pérdida? Esto quiere decir que la conciencia recibe y sostiene la experiencia sin que yo interfiera. La conciencia conoce todas las partes de todo esto. La conciencia conoce a través de la intimidad. Es como cuando te enamoras.
Te enamoras y quieres descubrir lo máximo de esa persona. Quieres familiarizarte completamente con esa persona. Quieres tener intimidad con esa persona. Y yo creo que tenemos que aplicar el mismo interés en conocernos a nosotros mismos. Hoy en día, cuando las personas me dicen, ¿cuál es tu práctica? Yo digo, es la práctica de la intimidad, el ser íntimo conmigo mismo y con el mundo. Being aware of Ser consciente de quiénes somos. Esto solamente puede surgir de amar lo que somos. El amor no es una comunidad que requiera permiso o ser socio. Aquí todo está permitido. El amor no excluye nada. La conciencia no excluye nada. La naturaleza de la conciencia no es exclusiva. Podemos tener resistencia, pero podemos también resistirnos sin tener resistencia. Y si somos conscientes de nuestra experiencia, en lugar de intentar librarnos de ella o intentar cambiarla, generamos un amor que nos sostiene y que nos experimentarlo todo lo que aparece. Y de la misma forma, al menos según mi experiencia, también el proceso de morir nos puede ayudar a abrirnos al ser de una manera muy, muy real. Hay determinadas condiciones, yo diría que en el sentido de que morirnos nos puede apoyar en este despertar. Quizá no somos capaces de verlo o de reconocer esas oportunidades, pero existen, están ahí. El proceso de morir es casi de manera imperceptible un proceso de soltar, de dejar ir, de rendirse, de rendir aquello que ya sabemos que no podemos controlar. Me acuerdo de un residente del hospicio, era un músico de rock muy conocido, de hecho, y un día estaba llorando desconsoladamente mientras me hablaba de sus pérdidas, de todo lo que tuvo que soltar y que abandonar. Y en el momento siguiente estaba sonriendo con la idea de que iba a soltar sus maravillosas y atesoradas guitarras Gibson. Y decía, no somos lo que tenemos, no somos lo que tenemos. No hay almacenes en el cielo. No hay tiendas en el cielo. Así que soltar puede ser un acto de generosidad. Abandonamos rencores, abandonamos identidades, abandonamos esa autonomía y nos permitimos ser cuidados, abandonamos ese aferramiento, dejamos ese aferramiento y nos entregamos a la gratitud. Cuando estamos muriendo, cuando estamos afrontando una enfermedad duradera, todo aquello que nos definía, soy madre, soy padre, soy una persona, soy rico, soy pobre, soy este puesto en el trabajo, todas estas identidades empiezan a desaparecer con la enfermedad. Todo desaparece. Me acuerdo de esta mujer en el hospicio que me dijo, antes de morir me dijo, si yo llego a saber el silencio y la belleza de todo esto, hubiera pasado mucho más tiempo en silencio. Soltar, el entregar, soltar es como nos preparamos para morir. Suzuki Roshi, en el San Francisco Zen Center, decía que la renuncia no es abandonar las cosas del mundo, sino aceptar que se van. Y la aceptación, la impermanencia, eso es lo que nos ayuda a aprender a morir. Hace muchos años estuve estudiando con Elizabeth Kubler-Ross, pionera en la muerte y los moribundos. Ella ayudó a muchísimas personas a entender cómo es el proceso y ella desarrolló
Estas 5 fases tan conocidas del modelo de morir, ¿no? La negociación, la ira, la aceptación, la depresión. Yo no estoy seguro de si Elizabeth realmente pensaba que fueran tan lineal. No sé si quizá lo hayamos entendido de una manera un poco errónea, porque la muerte no ocurre de una manera tan ordenada. No se da de esa manera tan lineal. Pero según mi experiencia, yo no estoy de acuerdo con Elizabeth, porque la aceptación no es la etapa final. La aceptación sigue siendo todavía una estrategia de la personalidad. Esa sensación del yo que escoge aceptar. Sin embargo, yo veo que en el proceso de morir esta sensación del yo separado empieza a perderse, empieza a desaparecer. Puede darse bastante caos. Un caos que la personalidad, esa que genera la aceptación, no lo puede gestionar. Y esta etapa puede estar llena de agitación y de miedo para algunas personas. Pero creo que es ahí, en ese caos, donde algo infinitamente más profundo que la aceptación o que el soltar surge. Y eso es la rendición, rendirse, entregarse. Y ese es un proceso a través del cual cesamos toda lucha, cesamos toda resistencia. La rendición es como una puerta de entrada para la transformación. Yo no estoy muy seguro de si uno puede siquiera escoger la rendición. Es más bien al revés. Es más bien como que la rendición no se escoge. Es como si tuvieras un hilito que te tira de los dedos del pie, que tira de ti. Sin duda, por supuesto, hay cosas que pueden ayudar. Pueden generar esta rendición, una fe profunda, una práctica espiritual, pero también el agotamiento puede llevarnos a esta rendición. Y lo he visto tantas veces con las personas que están muriendo, que llega un momento determinado en el proceso de morir que estamos demasiado cansados para seguir luchando. Y es en esos momentos donde he visto a personas normales, personas como tú y como yo, desarrollar unos descubrimientos, unos insights profundos al final de su vida que surgen, y surgen de algo más grande, más expansivo, más real, que ese ser separado pequeño que creemos que somos. Y yo creo que esta no es una historia con final feliz. Yo no creo en esas historias. Esto ocurre muchas veces en los últimos meses o días, o incluso a veces en los últimos momentos de su vida. Y uno podría decir, pues es demasiado tarde. Y yo podría estar de acuerdo. Sin embargo, el valor no está en cuánto tiempo uno disfruta de la experiencia, sino en la posibilidad de la transformación que existe. Y si esa posibilidad existe, entonces, si existe en ese momento, también existe ahora. Y podemos potenciar esa conciencia de la muerte ahora y apreciar el hecho de que estamos vivos para animarnos a la exploración de uno mismo, para aclarar nuestros valores, para encontrar sentido, para generar, con suerte, una acción positiva en el mundo. Algo que nos toque, que nos conozca, que nos haga conocernos como seres. Podría decir tantas cosas, pero yo quiero hablar también un poco del dolor, del duelo. El duelo por una persona que ha muerto, ese dolor es como que te lancen a un río salvaje que te lleva hacia abajo y te lleva hacia abajo y te lleva a sitios muy oscuros donde casi no podemos ni respirar y no puedes salir a la superficie. Intentamos escapar, pero sentimos que algo nos arrastra más abajo todavía y que gradualmente va soltando y poco a poco podemos salir a la superficie. La tristeza es solamente una de las fases del duelo, una de las tantas fases y etapas del duelo. Pero el duelo también manifiesta muchas cosas como la ira, como el juicio hacia uno mismo, la culpa, el resentimiento, la vergüenza, la culpabilidad. Hay periodos de anestesiamiento como si fuéramos andando como zombies.
Y creo que nuestra tarea es sentarnos con ese duelo y con ese dolor y permitir que nos muestre esa tristeza lo que nos tiene que enseñar, sin dejar nada fuera. Y la mayor parte de nosotros no estamos preparados para los sentimientos tan intensos que a veces nos engloban, nos tragan. Una amiga mía me decía que hubo una persona una amiga mía me contaba que de repente la tristeza le invadió en el supermercado entre los cereales y lo que estaba comprando. Y es ese miedo de perder el control que nos lleva a pensar en gestionar el duelo o superar el duelo. Pero es que el duelo, el dolor es nuestro terreno común, eso que compartimos con los demás. A mí me parece curioso, nunca hablamos de gestionar nuestra alegría o superar nuestra felicidad. El duelo, el dolor es la respuesta normal ante la pérdida. Y esta pandemia y estas guerras y esta catástrofe climática en la que estamos viviendo nos está poniendo en contacto con las tremendas pérdidas que vemos cada día en nuestra vida, con el duelo de cada día en nuestra vida. Someone said recently when Roshi and I were teaching together that Roshi y yo estábamos enseñando juntos y alguien dijo recientemente que el duelo es ese amor que no tiene lugar a donde ir. Y creo que nuestra relación con las pérdidas concretas van cambiando con el tiempo, con la atención. Uno no siempre va a sentir la misma intensidad, pero la respuesta a la pérdida, quizá hay pérdidas que duran toda la vida y creo que somos muy poco humanos si no sentimos dolor o pena. Y la resistencia a esa pena, a ese dolor, solamente intensifica nuestro dolor. Las dificultades, el problema del dolor y del duelo es que rompe nuestras defensas, nos parte por la mitad y nos muestra lo vulnerables que somos. Hay personas que lloran mares, tienen océanos de lágrimas. Hay otros que se quedan anestesiados. Los hombres lo hacen de manera diferente, las mujeres de otra. No hay una manera correcta, solo está la tuya. Quiero dejar de hablar ahora y de nuevo relacionarme con vosotros. Establezcamos un diálogo, una conversación. ¿Qué sentís en el corazón? ¿Qué sentís en la mente? En cuanto a estar vivos, al amor, a la muerte, a los duelos. Tenemos que... No sé si podremos tener tiempo para entrar en contacto con todo esto, pero quiero escucharos. No, me pregunto si podemos de nuevo pedir a las personas que levanten la mano o que hagan sus preguntas, que compartan lo que quieran preguntar. Tara y yo haremos todo lo posible para entrar en diálogo y para responder de la mejor manera posible. Tenemos a 40 personas que han levantado la mano. Hi, can you hear me? Hola, ¿me pueden oír? Sí, podemos. Muchas gracias. Este mes hace 7 años que mi único hijo murió por suicidio y en los últimos 3 años he perdido también a mi madre. He tenido una incapacidad física que ha ido empeorando y he tenido que dejar mi profesión. No tengo familiares que vivan. Mi matrimonio ha sobrevivido, eso sí. Hemos sido capaces de superarlo, pero tengo miedo. Tengo miedo de entrar en el momento Jake, porque es la etapa en la que él murió y mi miedo es... Bueno, yo he sobrevivido y quiero seguir adelante, pero cuando mi marido no esté, ¿quién me va a cuidar? Y aunque mi práctica me ayuda a estar en el momento presente, durante esta
época me vuelvo a hacer estas antiguas preguntas, estas preguntas como, por ejemplo, lo que has comentado de lo que el duelo puede hacer en una persona. Quiero estar en contacto con la realidad, pero me cuesta mucho. Gracias por vuestra atención. Lisa, may I ask you just one ¿Te puedo question? hacer una sola pregunta, Lisa? Por favor. Cuéntame algo que eches de menos sobre Jake. Echo de menos sus abrazos inmensos. Yo soy bastante más bajita y él daba unos abrazos increíbles, abrazos de oso, y echo mucho de menos eso. You said he is 6'3". Y oigo que lo dices en presente, él es muy alto, él da esos abrazos. Cuando yo estaba enferma, él siempre me decía, mamá, ¿qué necesitas? Y me preparaba una taza de té. So this relationship with Jake, Esta relación con Jake continúa entonces, ¿no? Sí, sí, claro que sí, por supuesto. Eso no ha terminado, eso continúa. Y si tu marido muere antes que tú, esa relación también va a continuar. Eso es muy importante, algo a recordar, y es que aunque cuando las personas mueren, nuestra relación con ellos continúa. Eso está bien, suficiente, ¿verdad? Yes, present moment, Momento presente, momento presente. Pero sin ideas. Solo ser real, solo ser real. Sé real como cuando sientes a Jake contigo, sin ideas, ¿de acuerdo? Welcome, very welcome. Okay, Noah. So Sarah. Oh, hi, thank you. Hola, gracias. Mi pregunta en relación con la muerte y los moribundos. Tengo 52 años y estoy luchando con estadio 4 cáncer desde hace 7 años, cáncer en estadio 4. Lo he llevado bastante bien, pero recientemente... Yeah, a lot of times not forgotten about it, but it doesn't identify who I am. No es que me identifique, yo sé que no soy esto. Tengo 3 hijos adolescentes y me han dicho que tengo un cáncer más avanzado que está afectando al funcionamiento de mis pulmones, tengo dolor y estoy llena de miedo. Y escuché a Tara la semana pasada cuando hablaba del dolor, de la resistencia, del sufrimiento, y intento quedarme con lo que es y no resistirme, pero tengo miedo del sufrimiento, de más sufrimiento. Me da miedo morir. Bueno, no es que tenga miedo de morir, pero me preocupan mis niños. Uno de ellos está muy deprimido ahora. Vamos a la esencia de la pregunta. Vamos a escuchar a Tara, entonces, dado que tú la has estado escuchando a ella. Quizá ella quiera responderte. I guess a question for you, dear, Me is imagino que quizá la pregunta es, cuando surge este miedo, ¿cómo te relacionas con este miedo? ¿Cómo te relacionas? ¿Piensas, no tendría que estar asustada? ¿Aquí hay algo que no está bien? Cuéntame qué pasa. Bueno, yo sostengo a mi hija como una niña y la abrazo, la mezo y le digo que está bien, tener ese miedo es normal. Se llama Sally, mi hija. Pero casi no puedo ni hablar de esto. Esto me saca de... Esto es muy grande. En este momento, permíteme que te pregunte, si sientes que la estás meciendo y abrazando, ¿qué otra cosa piensas que necesita en este momento ella? ¿Qué le podría dar quizá más la sensación de espacio o de confort o de consuelo en este momento? ¿Qué es? Just you asking that helps. I don't know.
No lo sé. Supposed to necessarily know. Bueno, no hay por qué, no tienes por qué saberlo. Está todo bien. Todo esto realmente se trata de nuestra relación con el miedo. El miedo viene dado. A veces le doy gracias a mi miedo porque mi miedo viene del amor a la vida, de mi amor por estar viva y es esa esencia de ti que quiere vivir. Entonces, ahí hay un amor por estar viva, un amor por esas relaciones y ver también qué necesitas quizá quizá el ser más pequeño no puede dar esa respuesta. Está bien invocar algo más grande, invocar a cualquier sensación de amor que puedas tener, a algo universal o algo más grande, a cualquier luz, a cualquier amor de esta presencia. Invoca eso y permite que eso más grande te ayude a sostener a este ser tan bonito. Gracias. Gracias. Bendiciones. Nos queda un poquito de tiempo, Noah. Por favor, las personas que preguntéis, ir directamente a la esencia. Silvia. Graciela pregunta y dice: el marido de mi hija tiene cáncer y no es la misma persona que solía ser. Es un cáncer de cerebro y es muy difícil cuidarle porque ya no le conocemos y ni siquiera nos gusta cómo es. ¿Qué hacer? Well, this one strikes home for me because I've had some strokes in the last few years. Esta pregunta me toca bastante. Yo he tenido varios ictus e infartos los últimos años y ya no soy la misma persona. Y a veces no es fácil estar conmigo, por lo menos no es fácil para las personas que me quieren. No soy la misma persona. Y eso me pone triste. Maybe this person is sad about that Quizá as esta well. persona también está triste por ello. It might be helpful to Quizá podría ser útil reconocer eso. Reconocer qué triste debe ser para esta persona o lo asustado que tiene que estar al no ser capaz de reconocerse a sí mismo. You know, I had an aunt Mimi, and she Yo was tenía una tía, Mimi, tenía 80 y tantos y tenía una demencia grave. Y cuando la íbamos a ver, ella no me reconocía nunca, no sabía quién era yo y siempre era caótica, se levantaba el vestido por encima de la cabeza. Era difícil estar con ella. and she'd been Y they said in those days, a woman who lived by herself all her life. era And una so mujer que vivía por su cuenta. Y un día yo le dije: Mimi, todos estos años has vivido por tu cuenta. ¿Nunca has tenido un novio? ¿Nunca has tenido un ligue durante todos estos años? Y de repente esta mujer que se levantaba el vestido se sentó en su mecedora y dijo: hay algunas preguntas que son demasiado personales para plantear. Y esto me recordó que siempre hay un ser humano completo y pleno dentro, que siempre hay un ser humano dentro completo, a veces en un disfraz muy perturbador, pero podemos encontrar una forma de hablar directamente a ese ser humano completo y pleno y podemos vernos en ese ser humano y que ese ser se vea en nosotros. Y creo que eso tiene muchísimo valor y tiene mucha importancia en cuanto a cómo cuidamos a esas personas. Noah. A couple more questions. Yeah, sure, of Un par course. de preguntas más. Vamos allá. That's how I intend to live my life, to keep going until my time runs Hay out. que seguir hasta que se nos acabe el tiempo. Así es como intento yo vivir mi vida. Hay que seguir hasta que se me acabe el tiempo. Mi pregunta tiene que ver con el duelo. Several relatives within the last couple of years who have been diagnosed with. Porque he tenido varios familiares en los últimos años que han tenido diagnóstico de enfermedad mental. Sometimes it's very confusing to me. Y a veces es muy confuso para mí pensar de cuál sería el discurso correcto, la práctica correcta
para personas que tienen, por ejemplo, un problema de bipolaridad, y puede ser muy difícil esto. Me gustaría responder porque hay personas en una relación, en relaciones cercanas que que les pasa lo mismo. Para mí es difícil decir desde mí cuál es la conducta correcta. Yo tengo que ir hacia mi corazón y sentir cómo puedo entrar en contacto con mi intención más profunda, es decir, qué es lo que quiere mi corazón en esta relación. Y yo sé que en lo más profundo lo que yo quiero es tener una conexión amorosa con estas personas. Así que tengo que ir a eso, incluso aunque sé que va a haber todo tipo de filtros de interpretación, y comenzar con sinceridad. Y yo sé que cuando yo soy sincera, discierno mejor, tengo más discernimiento y creo que fluyo más con aquello que se necesita. Y luego también sentir el impacto. No importa lo bueno que sea mi intención, porque cuando lo que yo hago tiene un impacto en la persona, que a lo mejor no es lo que yo esperaba, vuelvo a mi intención y me perdono a mí misma y simplemente experimento. Creo que todas las relaciones en este mundo son un experimento. Siempre estamos explorando qué es lo que más podría ser útil o cómo podríamos obtener una conexión de corazón. Espero que... Bueno, yo trabajo con esto. No sé si esto podría ser útil. Yo no tengo nada que añadir, pero me gustaría incluir también... no quiero ir con prisa, pero sé que siento los corazones de muchas personas que están aquí queriendo preguntar. Así que no quiero añadir nada. Noah, si alguien más quiere preguntar algo. Me pregunto, yo tengo una enfermedad progresiva y no sé si esto me va a llevar a tener demencia, a acabar en silla de ruedas y morir por algún efecto secundario. ¿Cómo se equilibra la aceptación con la esperanza? ¿Cómo llegar a un equilibrio? Porque hay muchos practicantes que dicen, no te veas en una silla de ruedas, no aceptes, no te veas en una silla de ruedas. Entonces, pero por otro lado, cuando estás en el suelo y tienes las piernas que no te funcionan, tienes que aceptar. Pero el miedo a no saber qué va a pasar la semana próxima, bueno, lo que estás preguntando, a mí me toca mucho porque hay muchas personas que estamos en situaciones en las que tenemos una historia que parece muy real acerca de cómo las cosas van a ir evolucionando. Y para mí, la aceptación es una apertura a reconocer la realidad tal y como es en este momento. Y la esperanza no es que sea expectativa, sino simplemente estar abierto a la posibilidad. Abierto a la posibilidad. Y la posibilidad más profunda no tiene nada que ver con la progresión física. Tiene que ver con cómo tu corazón puede despertar más y más. Tener espacio para cualquier cosa que pueda surgir. Y esa es la verdadera esperanza. Así que yo lo que diría es, te animaría a que seas real con lo que hay ahora, en este momento. Y siente esa esperanza para la posibilidad de libertad, de que el corazón se sienta libre, ocurra lo que ocurra. Y además estate abierta a que pueda ocurrir cualquier cosa también. Sí, gracias. Bien. Carl, Adrian. Hi, my name's Carl. Hola. Can you folks hear me okay? ¿Me podéis oír bien? Me llamo Carl. Quería deciros simplemente, bueno, mucha gratitud y mucha emoción, profunda gratitud y profunda emoción a los dos. The vulnerable sharing of your stories. Y cuando compartís vuestras historias, muchas gracias y gracias por vuestras enseñanzas. Tengo dos preguntas. Puedes hacer una, Carl. Oh, okay. Go to essence here. A la esencia, por favor.
go back and live life again, Si pudierais vivir la vida de nuevo, cualquiera de los dos, differently. ¿qué querríais hacer de manera diferente? I hope this doesn't sound arrogant. Espero que esto no suene arrogante. No sé si querría hacer algo diferente, porque incluso todos mis errores me han ayudado. Y me han ayudado para crear un lugar de encuentro conmigo mismo y con los demás. Mi miedo me ha ayudado, mi ira me ha ayudado, me han ayudado a encontrar un lugar de encuentro con otras personas que han experimentado algo similar. Así que creo que desearía haber sido consciente de esa realidad mucho antes en mi vida, pero todos los aspectos de mi vida, incluso mis errores más profundos, han servido de terreno para establecer una conexión empática con los demás y me siento profundamente agradecido por eso. Yo no tengo arrepentimientos de esta vida, tengo más bien la sensación de una aspiración constante de vivir desde el amor y de que mis momentos sean una expresión de amor. Así que lo único que podría desear quizá es haber entrado más tempranamente en la bondad y haber confiado más en la bondad interior mía y de los demás. Quizá es más como una idea, simplemente ese anhelo de vivir desde el amor y por debajo de ese anhelo el amor al amor. So Tara, Tara, aware of time, which is soy consciente del tiempo. Y es una cosa rara para mí, considerando mis ictus y mis infartos, pero me gustaría cerrar con una meditación tuya. Pero antes de hacerlo, quiero pediros a todos, a todas, por favor, sed generosos en vuestro apoyo al Upaya Zen Center. Upaya hace que todo esto sea posible. Upaya es una joya en este planeta, en este momento. Y necesita vuestro apoyo. Os pediría que, por favor, ofrezcáis ofrezcáis vuestras donaciones, vuestra contribución, vuestro apoyo financiero de la manera más generosamente posible. Yo me siento inmensamente agradecido a Upaya por patrocinar estos programas y por desarrollar esta Mahasangha que llega a todas partes en el mundo. Así que, por favor, apoyadnos, apoyad Upaya. Sé que Noah ha puesto en el chat el link para poder donar. Sé que las personas lo podrán ver. Está en el chat. Muchas gracias, Frank. Y lo último que quiero hacer, me gustaría cerrar con una práctica tuya, Tara. Quería darte las gracias, amiga mía, por ser mi amiga, para empezar, great, generous, kind por heart, tu inmenso corazón generoso your y wise por heart. unirte a nosotros con tu sabio corazón. Gracias por estar dispuesta a ofrecer todo esto a todos nosotros. Yo me siento inmensamente agradecido, Tara. Gracias. Yo siento ese sentimiento de amor muy real y para mí significa muchísimo. Y esto, Frank, se amplía a todos nosotros, a todas nosotras. Aquí hay algo inmensamente valioso por haber creado todo esto juntos. Así que voy a cerrar con una breve meditación. Si te ayuda, cierra los ojos o baja la mirada, o si tienes que hacer algún ajuste en tu postura para poder sentirte un poco más despierto, en tu cuerpo un poco más relajado. A medida que te vas acoplando, quizá puedes escuchar estas palabras de Mark Nepo. Mi alma me dice que todos somos piezas rotas del mismo corazón que no tiene nombre. Y toda cosa viviente va caminando con un trozo de ese corazón original que va haciendo su camino hacia el florecer. Y por eso nos conocemos.
por debajo de lo desconocido. Por eso cuando nos caemos nos levantamos unos a otros, o cuando nos duele algo nos sostenemos, o cuando estamos sorprendidos por la alegría bailamos juntos. La vida es todas esas piezas de ese enorme corazón que con tanto amor se vuelve a reunir. En estos momentos, beautiful, great, vast, enviar. Sentimos este corazón inmenso, enorme. Y cuando lo hagas, siente tu corazón, tu mente, tu cuerpo como ser humano y percibe si hay algún lugar en ti, algún sitio en ti que necesita tener este recordatorio del amor, que necesita sentirse más aceptado, o algún lugar en ti que necesite más ternura, más atención. Pon la mano en el corazón y encuentra esta intimidad con la luz que tienes dentro de ti. Y siente o imagina que esa luz cálida, que ese espacio, que ese corazón que no tiene forma, está bañándote, está impregnando cualquier parte de tu ser que necesite ahora sentirse incluida. Puedes sentir cómo tu respiración apoya todo este proceso amoroso, receptivo. Quizá incluso puedes decirte un mensaje o decir algunas palabras a tu corazón humano o a tu corazón espiritual, algunas palabras que te recuerden o que quieras llevarte contigo. Sintiendo la cualidad de la presencia que está aquí, sintiendo la inmensidad, el silencio detrás de los sonidos. La quietud en la que todo tiene lugar. Esa ternura exquisita que expresa el amor que es la esencia de nuestro ser. Ese espacio del corazón colectivo que todos tenemos. Puedes incluir en este espacio del corazón a aquellas personas que conoces, a los que no conoces, expandiendo sin límites, incluyendo a los humanos, a los no humanos, en todas partes. A esta Madre Tierra en tu corazón, sintiendo esta oración colectiva de que todos los seres puedan verse sostenidos en la presencia amorosa, que todos los seres en todas partes del mundo puedan encontrar su paz natural, que todos los seres conozcan la alegría de estar vivos, que haya más justicia, más paz, más compasión en el mundo, y que todos los seres en todas partes despierten y sean libres. Bendiciones para todos. Namaste. Noah, as we close the webinar, can you mientras cerramos el webinar, puedes encontrar alguna forma de, cuando acabe este webinar, de mantenernos a Tara y a mí juntos? De nuevo quiero daros las gracias a todos, a todas, por vuestra confianza, por vuestra participación hoy, por vuestra escucha generosa, que ayuda a obtener, a que podamos encontrar la verdad en todos nosotros. Muchísimas gracias, Frank. Gracias, Tara. Por este tiempo 76 questions. Tan valiosos. Hay 76 preguntas en preguntas y respuestas. Hay muchísimas manos levantadas. Sentimos muchísimo no haber podido tener tiempo para compartir, pero estoy seguro que todos nos hemos sentido conmovidos con vuestras enseñanzas. Muchísimas gracias, Frank, por pedir Dana, por pedir donaciones. También quiero animar a todas las personas a que se unan, a que participéis en el siguiente programa con Frank y con Vinny Ferraro. Y nos sentimos muy agradecidos por vuestras enseñanzas y por estos cursos
lectures. And Tara, todas estas enseñanzas. Tara, espero que vuelvas pronto. in person. Y esperemos que sea en persona. Sí, por favor, apuntaros al curso que vamos a hacer con Vinny. Él es un personaje, tiene un corazón inmenso, es un profesor de Dharma maravilloso, es todo corazón. Es la persona más real que conozco. Por favor, ¿cuándo es ese curso, Noah? ¿Al final de este mes? 24th, April Sí, 24th. el 24 de abril. It'll be on belonging, the power of community. Va a ser sobre pertenecer y el poder de la comunidad, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a todos. As far as you guys staying in and everybody leaving, I'm not sure how long that will take. So, Y en cuanto a que vosotros os quedéis, las personas se vayan, no sé cuánto tiempo hará, el tiempo que hará falta, pero en